las bienes raíces. Y el gobernador de Canadá, Tiff Maclean, en una reunión en el Comité de Finanzas, estuvo bombardeado de preguntas sobre la asequibilidad de las viviendas y el papel que el Banco Central de subir los precios de las hipotecas. Maclean ahora está pidiendo a todos los niveles del gobierno que colaboren para resolver este gran problema de la falta de viviendas en el país. Es un tema que siempre ellos han estado pensando y lo tienen en realidad como en el tope de la lista de lo que tienen que hacer en estos últimos años, ya que vemos que hay mucha o muy poca vivienda para todos aquellos que están entrando en el país, que lo están haciendo día a día. Ya que él ahora entiende y argumenta que el aumento en los precios de las casas, que es el mayor factor de la inflación en realidad, pues no se puede manejar solo con medidas económicas o políticas monetarias, como lo quieran llamar. Ellos tienen diferentes maneras como llamar a estas alzas, a esta manera como ellos puedan resolver este problema en realidad de lo que está pasando con las bienes raíces y la falta de vivienda en el país por el hecho de la gran demanda que existe y de las personas que están entrando en el país día a día. Hasta llegó a decir que ese problema no se va a resolver en realidad subiendo las tasas de intereses o bajando las mismas. En realidad, él está viendo ya esto de otro punto de vista y se ha dado cuenta de muchas cosas que en todo lo que pasó en el año pasado de las alzas de interés, la baja ahora posiblemente bajar la tasa de interés, ya se está hablando que lo va a hacer capaz a mitad de año del 2024 y no el 2025 como ellos estaban hablando en un principio. Sería una posibilidad que ponga esa idea en la mente de las personas para poder empezar capaz a crear un mayor tráfico en las bienes raíces. Por otro lado, a pesar de la disminución general de la inflación al consumidor que llegó hasta el 3.4 en el mes de diciembre comparado con lo que había en algún momento llegado al 8.1 en el 2022, en realidad habíamos llegado a esos números, a ese porcentaje récord en el cual todo el mundo se asustó y no sabía qué hacer por lo que estaba pasando con la inflación y ellos tuvieron que optar por poner medidas estrictas para tratar de bajar esa inflación que siempre ha estado como target, se podría decir, como meta, llegar al 2%. Esperemos que eso cambie en realidad, ya que los costos de las viviendas en el transcurso del 2023 siguieron subiendo. Cada vez más y más las casas, el precio de las casas subió, ¿no? Pero eso tuvo una repercusión. La repercusión de la política monetaria más estricta que impulsó en el Banco de Canadá, con tasas de intereses tan altas que puso a la ciudad en realidad de puntas y literalmente con estragos de ansiedad. Escuchaba dentro de mis clientes todos los problemas mentales, se podría decir, que tenían al saber que tenían que hacer esos pagos tan grandes de la hipoteca, ya que las hipotecas se elevaron un 28.6% en el mes de diciembre, y eso es estadística que lo tenemos por intermedio de varias compañías de finanzas. Se llegó en realidad a sentir, ¿no? Nosotros por parte de nuestros clientes, llegamos a sentir los estragos de esa ansiedad en las conversaciones que teníamos con ellos día a día, ¿no? Se siente todavía el dolor de aquellos dueños que son propietarios de casas y tenían que pasar por saber de que tienen que ahora refinanciar y capaz tener que pagar todavía esos pagos mensuales que se les podría sobresalir de su estructura económica, y ahora tendrían que en realidad reestructurar las finanzas para saber lo que se le viene en el futuro. Muchos de ellos estaban acostumbrados a pagar el 2% o capaz uno por debajo del 2% o un 3%, pero ahora se encontraban con que el refinanciamiento de sus propiedades sobrepasaba el 5 y el 6%. Entonces es algo que no los dejaba dormir en realidad, y es entendible. A eso se suma el factor de la demanda de los alquileres, ¿no? Tenemos ese problema en el país en realidad,
ya que está entrando mucho inmigrante. Muchas personas fuera del país vienen a trabajar a una mejor vida, pero esa gran demanda subió un 7.7% y lo estaba haciendo de año por año, debido al crecimiento, ¿no?, de la población y la escasez de las unidades de alquiler. Eso vemos que ese ha sido el gran problema que tiene la ciudad. No sabemos dónde poner a toda esa gente que está entrando día a día. La población sigue creciendo y si bien es cierto, existe bastante índice de desempleo en las estadísticas, eso podría generar que se encuentre el país con una gran cantidad de mano de obra. Sería algo positivo, sería algo que muchos podrían decir, eso es beneficioso para el país, ¿verdad? Porque ellos van a trabajar, ellos van a pagar impuestos, ellos van a favorecer a la economía, va a haber un mayor consumo y todo va a ser como un círculo. ¿Será en realidad ese es lo que pasa? Yo creo que no, porque mucho de ese dinero que se le paga a todas estas personas muchas veces no se queda dentro del país. Y eso podría ser uno de los problemas también, porque la moneda canadiense no se queda dentro del país. Sale, ¿no? En realidad la economía no llega al círculo que debería llegar para que también ellos puedan contribuir de alguna manera a la economía. Pero obviamente la demanda crea inflación y es por eso que se ve en el mercado la gran demanda de alquiler y las alzas de aquellos precios en los cuales muchos en realidad no pueden pagar. Claro que los propietarios de muchas casas ven la oportunidad de alzar esos precios por la gran demanda y así poder también cubrir algunos costos o el costo del pago mensual del mortgage, ya que está tan elevado, ¿no? Eso es algo que pues capaz lo podemos conversar en otro episodio, en otro día aquí en nuestro enlace inmobiliario. No podemos negar que los precios de las viviendas han bajado, ¿no? A comparación del 2022. En diferentes sectores ha bajado hasta un 20 o un 30% y muchos pudieron aprovechar en entrar en el mercado. Algunos, capaz como su primera propiedad, cumplieron su sueño de entrar, de ser propietarios hoy en día, y otros capaz engrandecieron su portafolio inmobiliario, viendo las oportunidades de que algunos tenían que vender lamentablemente por precios muy bajos y lo siguen haciendo hoy en día, ¿no? Y la verdad es que para el Banco de Canadá uno creería que fue suficiente, pero no. Para ellos querían todavía que bajen muchísimo más, ya que las expectativas de reducción de precios era mucho mayor como resultado de tantos ajustes en las tasas de intereses que estuvieron haciendo o las políticas monetarias, como ellos lo quieren llamar, que siempre han estado implementando para tratar de bajar esa inflación, ¿no? Y creían que al subir las tasas de intereses lo iban a lograr. En realidad tenemos que reconocer de que no sé si se equivocaron en realidad, posiblemente ya tienen que reestructurar una vez más y empezar a hacer ajustes al llegar a un 3% y no esperar llegar al 2% para hacer ese ajuste, bajar las tasas de intereses y tratar de ver si es que el pueblo puede empezar a sentir ese alivio con esos pagos mensuales que día a día los aprieta cada vez más. El 2% de tasa de la inflación en realidad ha sido, como siempre, la expectativa del Banco de Canadá y lo sigue siendo, pero ya vemos que indicativos que ellos están pensando en tratar de empezar a hacer ajustes cuando estén llegando más o menos al 3% de inflación. Y eso es algo que nos da un poquito de esperanza, ya que las personas se sienten, ¿no?, ofuscadas por todos esos pagos mensuales. La verdad que si nos ponemos a analizar un poquito la situación que está el Banco de Canadá, sería algo complicado, ya que tiene como labor principal controlar el aumento de los costos de los refugios, que es algo que siempre ha tenido como prioridad. Y ahí se va a enfrentar en un dilema muy grande, porque una cosa puede afectar otro sector, ¿no? Si bajan las tasas de intereses, obviamente que ayuda a los propietarios con las hipotecas y sería algo fantástico, es lo que todo el mundo está esperando.
pero también podría disparar los precios de las viviendas. La gente podría salir a comprar, la demanda crea inflación y por eso las tasas altas también frenan la construcción de nuevas propiedades, afectando así el inicio de nuevos proyectos de vivienda. Y he ahí el gran problema de que si no hay suficiente vivienda para la demanda, la gran demanda que existe por la cantidad de personas que entran al país día a día, año por año, estamos en el mismo círculo, en el mismo problema. Entonces el Banco de Canadá tiene un gran dilema. La verdad es que si lo analizamos de esa manera, la verdad no sabemos qué es lo que ellos van a decidir o si van a implementar otras medidas para poder solucionar tremendo problema de la escasez de vivienda, ¿no? Los intentos del banco para reducir la demanda a corto plazo podrían afectar negativamente la oferta a largo plazo, ¿no? Es un equilibrio muy complicado que el Banco de Canadá va a tener que encontrar para poder solucionar uno de sus primeros objetivos, ¿no? Que es la parte de encontrar el suficiente refugio para todo el mundo. Aunque algunos pasos ya se están tomando con respecto a estos puntos de oferta y la demanda de alquileres. Y uno de ellos es la reducción de los permisos para estudiantes internacionales al 35% a comparación de lo permitido en el año pasado. Ahora va a tener un tope, un cap, un máximo de 360,000 estudiantes de ingresar a Canadá este año. Entonces ya saben, para más información sobre estadísticas y noticias, manténgase conectado en nuestra red en vivo aquí en Instagram todos los días a las 6:30 de la mañana en este gran enlace inmobiliario que le queremos hacer llegar a todos ustedes para que estén siempre bien informados. Saludos.